Muy bien, chicos, ahora sí, nuevamente, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy, 15 de julio. El material está colgado desde el día de ayer para los que han podido revisar. Y vamos a empezar, ¿ok? Ya saben, con el uso de los audios. Vamos a poner esto por acá. Ahora sí, todavía sigo escuchando ruiditos. Si tienen el audio encendido, por favor, silenciarlo, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a reforzar también. Recuerden que en la clase anterior no pude subir el video por la proximidad de los temas. En este PPT he colocado los dos, ¿ok? Para que sea mucho más fácil. Tengo un ruido por ahí, chicos. A ver si me ayudan. Te comió papel. Ok, los voy a silenciar en todo caso. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver acá en la organización social del virreinato. Ok, acá vamos a ver sobre los dos temas. El tema de la clase pasada, que fue el primer tema, que hablamos sobre la República de Españoles. Ok. Y ahora vamos a ver un poquito para hacer el recuento de lo que fue la República de Españoles, ¿ok? Ya sabemos que los españoles, al mando de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, llegan hacia el Perú, el territorio del Tahuantinsuyo, en ese entonces, en 1532. Con ello se va o se empieza a dar fin también a lo que fue el Tahuantinsuyo y cómo es que se vivía en ese entonces, ¿ok? ¿Se acuerdan que el año pasado, los que estuvieron, pudimos ver sobre el Tahuantinsuyo de la reciprocidad, de la redistribución, de la mita y cómo era el trabajo y cómo ellos se mantenían a través de los valores? Todo eso va a cambiar con la llegada de los españoles. Si bien en el Tahuantinsuyo también existía jerarquía, donde estaba sobre todos el Inca, luego venían los orejones, donde estaban las panacas, la familia real Inca, y empezaban a venir así sucesivamente hasta los piñas, que eran los esclavos, ¿se acuerdan? Los esclavos de guerra, los piñas. Lo mismo va a suceder en la época colonial, en el virreinato. Sin embargo, a pesar de que el Tahuantinsuyo también hubo una pirámide social, el trato se basaba en valores entre todos, ¿ok? Si bien existía trabajos que realizaba la población para el estado incaico, este se hacía por un tiempo determinado, el Inca les brindaba comida, el Tahuantinsuyo fue una de las civilizaciones que nunca pasó hambre por la redistribución. Esto se va a acabar con la llegada de los españoles. Esta sociedad jerarquizada va a hacer denotar la falta de valores que se va a tener, sobre todo con los que ya vivían acá, con los indígenas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver que dentro de estas tres partes se van a clasificar en étnicas, social y jurídicas, ¿ok? Como vimos en la clase pasada, en la étnica se va a tratar de separar a los tres tipos de razas originarias y que van a dar luego las castas, ¿ok? Entonces, la población se va a dividir en los blancos, como observamos acá, en los primeros españoles, en los indios, que es la población que ya vivía acá, del Tahuantinsuyo, y por último los negros. Y detrás de ellos, ya con el pasar de los tiempos, se van a crear las castas. Pero como estaba revisando algunas tareas de la plataforma, me habían colocado coloqué tres razas principales, me habían colocado étnica, social y jurídica. Entonces, nos falta todavía un poquito de comprensión lectora. Aquí es blancos, indios y negros. Las castas no, porque estas van a aparecer luego. Si hablamos de tres razas principales o originarias, estamos hablando blancos, indios y negros, ¿ok? Quiere decir
que no están involucrados con las otras razas. Luego también se van a clasificar en lo social, ya que se agrupó a la población en 3 clases. Los aristócratas, que eran los españoles y los criollos, luego los plebeyos, donde también se encontraba la sociedad indígena, ya que nos consideraban plebeyos de la corona española, y por último la población esclavizada, que era la raza negra. ¿Okay? Esta no tenía derecho, como lo vamos a ver acá en el ámbito jurídico. ¿Okay? Se distinguieron 2 categorías, la República de Españoles y la República de Indios, quienes todavía, los indios, se dice que tenían cierto tipo de derechos, pero la raza negra era considerada esclava y por ende sin derechos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esta parte tenemos que acordarnos que las 3 razas originarias fueron la blanca, la negra y la india. ¿Ok? Esta se va a dividir en 2 grupos, la República de Españoles y la República de Indios. ¿Ok? ¿Por qué la República de Negros no? Porque ellos consideraban que la raza negra no tenía derechos. ¿Ok? Bien, vamos un poquito más abajo. Las características de esta sociedad va a ser la pureza de raza. Se va a evitar que estas razas se puedan juntar, ¿ok? Para ello se los dividía. ¿Se acuerdan que hablamos de las reducciones de estas pequeñas ciudades donde se llevaban a los indígenas para que estuviesen más cerca del trabajo de las minas? Muy bien. Esto también va a servir para separar a las personas de raza blanca con las indígenas, ¿ok? Voy a pasar esto por aquí. En el siguiente punto vamos a tener el mestizaje, que ya fue en sí la mezcla de estas razas. El indio con el español con el negro con el indio, y así sucesivamente. Esta fusión va a dar origen a las castas que vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Entonces, en el mestizaje dice que la mezcla de raza fue inevitable. Por más que hayan separado a la población española y a los criollos en las ciudades, y a los indígenas en las reducciones y a las personas negras en los palenques, esto va a ser muy difícil y de una y otra manera se van a tener que entrelazar estas culturas. ¿Ok? Muy bien. También se le consideraba una sociedad discriminadora. ¿Ok? Debido a la pigmentocracia, ya les había explicado que la pigmentocracia era separar o dividir a la población según su tono de piel, ¿ok? Siendo así la raza superior la de la blanca, según ellos, ¿ok? También se va a tener la movilidad social. Esta se va a dar debido a que digamos que tú eras un criollo, pero tenías más dinero que un chapetón. Entonces, sí podías ascender en ese entonces, pero esto se va a empezar a romper a partir del siglo XVIII en adelante, que ya lo vamos a ver un poquito más. Entonces, para recordar de esta parte, ¿ok? Se van a tener que dividir las razas, ¿ok? La raza blanca en las ciudades, la raza india en las reducciones y la raza negra en los palenques, ¿ok? Para evitar el cruce social. Sin embargo, sí se va a dar el mestizaje. ¿Okay? Con la fusión de estas 3 razas se van a dar las castas, que vamos a ver también luego. La discriminación racial también se va a dar debido al tono de la piel. ¿Okay? Y por último, la movilidad social, que también se aceptaban a ciertas personas según la cantidad de dinero o posiciones que tenían. Seguimos. Vamos a encontrar acá, en la cúspide de todos, la República de Españoles, ¿ok? En la República de Españoles vamos a encontrar a los chapetones o peninsulares, ¿ok? Estos eran los pobladores que habían nacido en España. Eso ya lo tenemos que tener grabado, ¿ok? Españoles, chapetones, peninsulares son los que nacen en España, pero que llegan a América en busca de mejores oportunidades. La mayoría de ellos no lo consiguió, ¿ok? Pero por el hecho de ser de raza blanca, gozaban de ciertos privilegios y generalmente ocupaban cargos públicos, ¿ok? También representaban el sector dominante. Si bien fueron el sector más reducido, o sea que había menos cantidad de españoles en América que los indígenas que ya vivían acá,
van a ser el sector dominante, ¿ok? Los más privilegiados los podemos encontrar en los encomenderos, los hacendados, los comerciantes, mineros y los funcionarios, así como aquellos nobles que venían acompañando al virrey y también los de las orden eclesiásticas, ¿ok? Cuando hablamos de eclesiástico, vamos a hablar de la religión, ¿ok? Muy bien, entonces los españoles, para guardar este pedacito de tema, tenemos que por lo menos saber distinguir que los españoles, los peninsulares o los chapetones eran los que habían nacido en España, pero llegaron a vivir a América, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver a los criollos, ¿ok? Los criollos van a tener al inicio los mismos derechos que los españoles, que los peninsulares, que los chapetones, ¿ok? Van a tener los mismos derechos, pero estos se van a caracterizar porque eran los hijos de españoles, pero nacidos en América. Digamos que a Francisco, mamá y papá eran españoles, ¿ok? Pero que llegaron a América y nació Francisco acá en esta tierra. Entonces a ellos se les va a llamar criollos, a los de padres españoles, pero que ellos habían nacido en América, ¿ok? Como ya les había dicho, gozó de los mismos privilegios que los peninsulares, pero estas disputas se van a dar a partir del siglo XVIII, cuando se dan cuenta que los criollos empiezan a tener más cargos públicos, ¿ok? Muy bien, se aplicaron, luego de esto vamos a ver que se van a aplicar nuevas medidas para desplazar a los criollos de los cargos públicos y así solo tener en cargos públicos a los chapetones, ¿ok? Los criollos van a tratar de recuperar sus privilegios y argumentarán que ellos eran los verdaderos pobladores de esos territorios por haber nacido en esta tierra. Su patrimonio también va a ser transferido de generación en generación gracias al mayorazgo. ¿Qué era el mayorazgo? Era que al primer hijo se le concedía toda la herencia de la familia, ¿ok? Así tuviese 4, 5, 10 hijos, solo al mayor le pertenecía la herencia de la familia, ¿ok? Esto recordemos que no se daba en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo el Inca dejaba como sucesor a cualquiera de sus hijos que mostrara más habilidad para gobernar, pero en el reinado español no, se hacía solo al hijo mayor. Vamos, pasemos. Ahora vamos a ver el tema que vamos a ver en sí hoy, la República de Españoles, ¿ok? En la República de Españoles vamos a ver que este era otro sector, el sector más grande que existía en esta clase social, ¿ok? Sin embargo, va a ser una de las más afectadas, ¿ok? Dice, la República de Indios era el otro gran grupo que se dividía en la sociedad colonial, compuesto por todos los hombres de origen andino, para los cuales se habían dictado leyes propias que señalaban sus derechos, pero sobre todo sus deberes, ¿ok? Muy bien. Los nuevos vasallos vamos a ser conocidos como los nuevos vasallos, ¿ok? Los indígenas van a ser conocidos como los nuevos vasallos. ¿Vasallos qué quiere decir? Que van a ser los nuevos, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Como si fuésemos los hijos de los españoles, algo así, ¿ok? Déjenme anotar, ok. Entonces dice, eran considerados vasallos y tributarios de la corona, pero en la práctica se encontraban incluso al final de la pirámide social, muy debajo de las castas. Fueron considerados como menores de edad y sometidos bajo la corona española. Dentro de la República de Indios existía también jerarquías y diferencia de clases. ¿Ok? Un ratito, déjenme. Ok, ahora sí. Entre los grupos de la República de Indígenas se van a encontrar los indios nobles y los indios del común, ¿ok? Miren, a pesar de ser una sociedad indígena, se van a dividir, ¿ok? Chicos, procuren evitar estar haciendo marquitas. Tengo los nombres acá de los que están haciendo, no los voy a decir todavía, porque espero que haya sido que se les pasó el dedito por ahí, pero tengo 3 marquitas por ahí, ¿ok? Muy bien. A pesar de ser esta población la más grande, va a ser la más discriminada, pero incluso dentro de ellos se van a encontrar a 2 grupos
Dentro de la sociedad indígena también se van a encontrar a dos grupos, porque también se dividían en jerarquías, ¿ok? Vamos a ver el primer grupo. En el primer grupo vamos a encontrar a los indios nobles, ¿ok? Esta va a estar compuesta por todos los descendientes de las panacas, quiere decir por todos los descendientes de los incas, ¿ok? Y de los grandes señores de la época, ¿ok? Ellos no pagaban tributo, no trabajaban y tampoco podían ser entregados en encomienda. Sin embargo, sí tenían el derecho a tener sus propias propiedades, sus tierras, y conformaban una aristocracia de sangre india que les permitía llevar a continuación de su apellido el apelativo de Inga. ¿Okay? El apelativo de Inga se lleva desde ese tiempo. ¿Por qué razón? Inga significaba del Inca o descendiente del Inca. Quiere decir que tenía una distinción noble, que pertenecía a la aristocracia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿quiénes se van a encontrar acá? Todos los descendientes de los incas, ¿ok? Ellos no van a pagar tributos, no van a trabajar y tampoco van a ser entregados en encomiendas. Sí podían mantener sus territorios, ¿ok? A ellos sí se les va a respetar en cierta parte, ¿ok? Vamos a tener, por consiguiente, a los caciques o los curacas. ¿Se acuerdan que en la pirámide social del Tahuantinsuyo también encontrábamos a los curacas? ¿Quiénes eran los curacas? Eran los encargados o los jefes de los ayllus, ¿no es cierto? Que mantenían el nexo entre los ayllus y entre el estado inca. Pues van a seguir manteniendo su posición, ¿ok? Los caciques o curacas se van a mantener. Se terminó el Tahuantinsuyo, pero ellos van a quedar como ayuda también para el Estado colonial. ¿Ok? En este caso sería a cargo de las reducciones y también con nexo sobre la sociedad colonial. Ellos tenían ciertos privilegios como montar caballos, los demás no podían, usar armas y vestir ropa a la española, como lo vamos a ver acá. Muchos de ustedes han visto la foto. ¿Cuántos de ustedes no han conocido, no han visto las imágenes de Tupac Amaru II? Se le ve con sombrero, se le ve con un traje muy parecido a este. Es porque él era un cacique, ¿ok? Y ellos ya podían vestir de esta manera. Sin embargo, los indígenas, como vemos en la parte de acá atrás, en el dibujito anterior, lo voy a retroceder, ellos seguían manteniendo su vestimenta, ya que su vestimenta se le consideraba real, ¿ok? Descendientes. Ya los caciques optaron por vestir una ropa muy similar a la de los españoles, como los podemos ver acá, pero siempre con el distintivo o la marca de un sol, ¿ok? Como una especie del Inti, representando a su dios, ¿ok? En el cuello. ¿Para qué? Para hacerse distinción también de los españoles. ¿Qué más? Estaban exonerados de pagar tributo y tampoco iban a las minas, ¿ok? Ellos recibían una educación especial en los colegios de los caciques, ¿ok? Tenían colegios especiales para caciques o curacas, ¿ok? Como el primero fue el Colegio del Príncipe o el de Francisco de Borja, ¿ok? De ahí se cuenta que hubo muchos curacas, hijos de curacas, que salieron prácticamente, ya eran escuelas universitarias, y salieron muchos de abogados y de distinto tipo de educación que se impartía en ese entonces, ¿ok? Muy bien. Eran los nexos, tal cual como en el Tahuantinsuyo, entre los ayllus y el Inca, también van a ser nexos acá entre la población andina y la administración colonial, ¿ok? Muchos de estos curacas, sin embargo, se aprovecharon de su posición y se enriquecieron mediante la apropiación de tierras comunales, ¿ok? Ahora sí, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver al indio del común, ¿ok? Este sí va a trabajar, va a trabajar en las mitas, va a trabajar en los obrajes y va a pagar tributo. Los quiero atentos acá, chicos, en la pantalla. Estoy viendo que están mirando las moscas, no sé qué están mirando por ahí, pero totalmente distraídos. Jaden, estamos acá en clase. Bueno, creo que está en otra. Vamos a continuar.
Los indios del común trabajaban en las mitas, en los obrajes y también pagaban tributos, ¿ok? Ellos vivían en las reducciones toleranas y debían ser evangelizados, ¿ok? Al cumplir la edad de 18 años ya estaban siendo obligados a trabajar en las minas, los que les daba la condición de mitayos, ¿ok? Por el abuso que sufrían estos indígenas deciden escapar. Y cuando un indígena escapaba, buscaba trabajo como yanacona, ¿ok? Y se les decía yanaconas a aquellos indígenas que trabajaban en haciendas, ¿ok? Por último también, debido a esto, debido a que la mayoría de los indígenas, la mayoría de los mitayos que tenían que ser escogidos para ir a las minas, huían, se van a formar el siguiente grupo que va a ser el indio de Faltriquera, ¿ok? Este indio de Faltriquera va a ser el que por dinero va a vender su fuerza de trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces indios del común, a diferencia de los anteriores, este sí va a pagar tributo, este va a ir a los obrajes, o este sí va a ir a trabajar en las minas, ¿ok? Va a ser evangelizado, a los 18 años ya tiene que empezar a trabajar, y la mayoría huía, ¿ok? Hasta aquí llega la clase. Ahora les voy a presentar la ficha que vamos a trabajar. Los he visto un poco distraídos, por no decir bastante. Ok, tengo 10 minutitos todavía para poder explicar la clase. Voy a abrir los audios por si alguien tiene alguna duda. Muy bien, están activados los audios. Las preguntas en orden, ¿ok? Muy bien, ¿alguien alguna duda? Hemos hecho un pequeño repaso también de la clase anterior, donde hemos visto a los chapetones, ¿se acuerdan? Los peninsulares, a los criollos, y ahora estamos viendo a la República de Indios, ¿ok? Entonces, la República de Indios era la sociedad más grande. ¿Por qué más grande? Porque existían mayor cantidad de indios, ¿ok? O sea, de personas que ya se poblaban, ya vivían acá en el continente, ¿ok? Entonces, estos, a pesar de su condición de indígena, se les va a considerar a ciertas poblaciones. Es por eso que la República de Indios también se va a dividir en dos grupos, ¿ok? Acá vamos a ver el primer grupo, como ya les he comentado, los indios nobles, donde vamos a tener a los descendientes de los incas, a sus panacas, y también a los caciques curacas, ¿ok? Y por otro lado van a tener a los indios del común, ¿ok? ¿Cuál es la principal diferencia? Los dos primeros no pagaban tributos, no trabajaban y podían mantener sus tierras, ¿ok? Los últimos, quizás los más olvidados, estos sí tenían que trabajar, puede ser en las minas, pueden ser en los obrajes y sobre todo tenían que pagar su tributo. A los 18 años ya tenían que ir, ya se convertían en mitayos. Quiere decir que tenían que ir a trabajar a las minas entre 18 y 50 años. ¿Okay? ¿Qué otra diferencia, otra característica de los indios del común? Ellos no tenían una posición, no tenían sus tierras como sí lo tenían cuando estaban en el estado incaico, ya que cada ayllu tenía sus propias tierras. Si ambos se casaban, digamos que dos indígenas en el tiempo del Tahuantinsuyo se casaban, por ley le tocaba un topo o un topu. ¿Qué quiere decir esto? Una porción de tierra para su sustento. ¿Ok? Pero esto va a cambiar con la llegada de los españoles, ya que los españoles se van a hacer dueños de todo el territorio. ¿Ok? Entonces, dejando así a estos indígenas, a los indios del común, en reducciones, ¿ok? ¿Por qué se le dice reducciones? Porque el espacio era muy pequeño para ellos, ¿ok? Ya que solo se les consentía estar en espacios pequeños para que pudiesen descansar después de largas jornadas de trabajo, ¿ok? Como ya les había dicho, el trabajo en las minas era prácticamente esclavizador y es así que ellos decidían escapar, huir. Lamentablemente, la mayoría que huía conseguía trabajos de yanaconas, quiere decir que trabajaban en grandes haciendas cuidando animales, haciendo el quehacer, pero ellos preferían eso a ir a las minas, porque también el índice de mortandad que se dio
en la sociedad indígena con la llegada de los españoles va a ser muertes en las minas, que ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ok? Con lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito que trajo la llegada de los españoles desde 1532, ¿ok? Ahora vamos a pasar, vamos a darle un ojito en la sección favorita de todos, la tarea. Muy bien, vamos a ver por acá. Dice, ¿quiénes pertenecían a la República de Indios? ¿Quiénes pertenecían a la República de Indios? Todos los indígenas que ya vivían en este territorio, ¿cierto? Todos. ¿Quiénes pertenecían a la República de Indios? Todos los indígenas que ya vivían en este territorio, ¿no es cierto? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Los micros están abiertos. Dice, ¿cuáles eran los deberes de los indios del común? ¿Qué hacían los indios del común? ¿Se acuerdan? A diferencia de los otros, los indios del común trabajaban y pagaban tributos, ¿no es cierto? Trabajaban en las mitas, en los obrajes y pagaban tributos. ¿Ok? Dice, ¿cuáles fueron los 3 primeros grupos raciales de esta sociedad virreinal? Como ya les había comentado desde la clase anterior, ¿se acuerdan? La blanca, la raza india o la raza indígena y por último la raza negra. No se olviden estos fueron los 3 principales grupos raciales de la sociedad virreinal. No me vayan a colocar los mestizos, todo ello, porque ellos son de la mezcla de estas razas puras, ¿ok? Luego, ¿quiénes eran considerados indios nobles? Ya ahí ustedes colocan, ¿cierto? Los descendientes, pueden ser los descendientes de las panacas, descendientes de los incas, o los curacas, ¿no es cierto? Muy fácil. Ya me olvidé, retrocedo líneas arriba y vuelvo a hacer mi comprensión lectora. ¿Ok? Acá les he dejado también una pequeña lectura, la cual ustedes van a leer, van a analizar y van a responder también estas preguntitas que están acá. Luego van a colocar acá, por decir, eran hijos de los españoles nacidos en América. ¿Quién sabe? ¿Quiénes eran los españoles, hijos de los españoles nacidos en América? Criollos. Los criollos, muy bien. Dice, descendían de la panaca inca. ¿Quiénes descendían de las panacas incas? A ver, ¿quién sabe? Lo acabamos de ver acá arriba. A ver, descendían de las panacas incas. Vamos a irnos un poquito más arriba. Y vamos a ver, no me acuerdo. Hagamos nuevamente nuestra comprensión lectora. Dice, compuesta por descendientes de las panacas de cada uno de los incas. Entonces, ¿quiénes son? La nobleza indígena. Bien, todo está ahí. Todo es cuestión de leer. No leía la primera. A la segunda lectura puede ser, a la tercera lectura puede ser. O voy revisando, ya que va a quedar grabado, ya les voy a pasar cuando lo suba a la página. ¿Ok? Entonces, si la pregunta me dice aquí, ¿descendían de las panacas incas? Los indios nobles descendían de las panacas incas, ¿no es cierto? Bien fácil. Dice, eran los intermediarios entre la administración colonial y la población indígena. ¿Quiénes? ¿Recuerdan? ¿Quién sabe? ¿Quién por ahí? ¿Quiénes eran el nexo entre los indígenas y la sociedad colonial? A ver. Estoy tomando participación. Volvemos. A ver, regresamos un poquito más. Para que vean que todo está aquí. Dice el cacique curaca. Vamos a ver acá. El rol de intermediario, ¿ves? El rol de intermediario va a ser el nexo entre quién, entre la población andina o indígena y la administración colonial. Entonces, ¿quiénes? Los caciques o curacas, vamos a ver acá, eran los intermediarios entre la sociedad indígena y la sociedad colonial o la administración colonial, que lo vamos a ver acá. Entonces, los caciques o curacas eran los intermediarios entre la administración colonial y la población indígena. Los debían pagar tributos. A ver, ¿quiénes debían pagar tributos? Los indios. Los indios del común. Muy bien, muy bien. Estoy anotando sus participaciones. Luego van a buscar el significado de estas palabras.
Algunas no los van a encontrar en el diccionario, así que si tienen sus cuadernitos del año pasado, le dan una revisadita, si no, lo van a tener que sacar de internet. Pero yo creo que la mayoría ya se lo saben, ¿no es cierto? ¿Qué era la mita? Trabajo obligatorio en las minas. ¿Qué eran las panacas? Eran los descendientes de los incas, ¿no es cierto? Y vasallos, ya ustedes van buscando, tampoco les voy a decir todo. ¿Ok? Ahora vamos acá. En marcar, vamos a marcar las respuestas correctas. A ver, no formaron parte de la República de Indios. A ver, la República de Indios, los curacas, indios del común, nobles, mitayos o chapetones. ¿Cuál de estos no formaban parte de la República de Indios? ¿Ven? Voy a aumentar un poquito más para que lo puedan ver. ¿Chapetones? Chapetones, muy bien, me parece que fue Juan Diego Grandes. Los de acá, a ver, la pregunta 7, vamos ahí. Estaban exonerados del pago de tributos. ¿Quiénes no pagaban tributos? Curacas, indígenas del común, mitayos, chapetones o vasallos. ¿Quién de todos ellos no pagaban tributos? Acá hay más de una, así que lo marcan, ¿ok? Acá hay más de una en la pregunta número 7. Por decir, los curacas no pagaban tributos, los chapetones tampoco pagaban tributos, ¿ok? Aquí ya les di la respuesta, son 2. Luego dice, eran descendientes de las familias de los incas. ¿Quiénes serán? Indios del común, mitayos, criollos, indios nobles o peninsulares.